nombre es Diana Beatriz Castillo Castro y soy de Tecnología Ciudad Ahorita, modalidad de distancia de educación a distancia. Soy de la Unidad de San Fernando, Tamaulipas, en la carrera de Ingeniería Industrial, sobre la materia de cálculo integral de la unidad 1. Mi asesor es Esteban Enrique Novera. Unidad 1. Teorema fundamental del cálculo. 1.1. Medición aproximada de figuras amorfas. Concepto. Las figuras amorfas son aquellas figuras que no tienen forma. Es una curva o una figura de muchos lados distintos. Su principal finalidad es encontrar en una gráfica dada su área de la parte de adentro de una figura, donde se encuentra el punto dado de la figura amorfa. Calcular las áreas de las figuras regular es una tarea muy fácil, por lo cual la sustitución de una longitud, anchura u otras cantidades en la fórmula produciría el resultado. Sin embargo, la estimación del área bajo la curva de las funciones no es tan sencilla, ya que existen figuras amorfas y no fórmulas directas para estimar esta área. La integración puede ser utilizada fructíferamente en una situación semejante. Existen 4 gráficas posibles para calcular el área. Necesita ser evaluada. Estas son: 1. Cuando el área está limitada por la curva y en función de x, el eje x y las ordenadas y igual a x igual a a y x igual a b. La gráfica de la función que muestra a continuación. Bueno, la función es lo que está en la raya curviada y el rectángulo es el intervalo entre a y b y se le llama S a ese espacio. 1.2. Notación sumatoria. En muchas ocasiones, las operaciones matemáticas requieren la adición de una serie de números para generar la suma total de todos los números de la serie. En tal escenario, se hace difícil escribir la expresión que representa este tipo de operación. El problema empeora a medida de que incrementa los números en la serie. Una solución es utilizar los primeros números de la serie, luego puntos suspensivos y finalmente los últimos números de la serie, como se muestra a continuación: 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más 100. Una solución aún mejor es hacer uso del símbolo sumatorio o sigma. Este es el tipo de técnica abreviada que ofrece una alternativa más conveniente que representa la operación sumatoria. Puede representarse de la siguiente manera. Es la que se muestra aquí. La variable que aparece en la parte derecha del símbolo es el elemento típico, el cual será sumado con la operación sumatoria. Siempre existe un límite inferior y un límite superior de la operación, los cuales están representados por debajo y por encima del símbolo sumatorio. La variable representa el límite de la operación. Se escribe debajo del símbolo sumatorio hacia la izquierda. Límite inferior. El límite de las operaciones se inicia a partir del valor hacia el lado derecho del índice de la variable y termina con el valor escrito sobre el símbolo sumatorio. El límite inferior de la operación es llamado en ocasiones punto de partida, por lo tanto el límite superior llamado punto final. La expresión mostrada arriba se calcula como x1 más x2 más x3 más puntos suspensivos más xn menos 1 más xn. Mientras que en algunas matemáticas están a favor de la escritura de la notación completa, cada vez se va a escribir una operación de notación sumatoria. En algunos de ellos están
a favor de escribirla solamente cuando se requiere producir la suma de alguna de las cantidades disponibles del conjunto de cantidades y de escribir una versión abreviada cuando se va a producir la suma de los valores de un conjunto completo. 1.3 Sumas de Riemann. En matemáticas, la suma de Riemann es un método de integración numérica que nos sirve para calcular el valor de la integral definida, es decir, el área bajo la curva. Este método es muy útil cuando no es posible utilizar el teorema fundamental del cálculo. Estas sumas toman su nombre del matemático alemán Bernhard Riemann. La suma de Riemann consiste básicamente en trazar números finitos de rectángulos dentro de un área irregular. Calcular el área de cada uno de los rectángulos y sumarlos. El problema de este método de integración numérica es que la suma de las áreas se obtiene en margen de error muy grande. Es aquella sumatoria en la cual se hacen varias subdivisiones del área bajo la curva y se van calculando las partes de una función por medio de rectángulos con base a un incremento en el eje X, ya que la suma de todas las áreas de los rectángulos va a ser el área total. Dicha área se conoce como la suma de Riemann. Dada función X en el intervalo a, b. Para encontrar el área bajo la curva, dividimos la región S en franjas de ángulos iguales. El ancho de cada figura es delta X incremento X igual a B menos A entre N, teniendo los intervalos X0 y X1, X1 y X2, X2 y X3 hasta Xn menos 1 con Xn. La ecuación para la suma Riemann es la siguiente. RLn igual a sumatoria cuando y igual a 1 hasta n de función de x de paréntesis a la n con 1 de incremento x, donde x asterisco 2 es igual a x1 más xy menos 1 entre 2, haciendo de esta como un promedio entre la suma. Para esta suma es importante saber las siguientes identidades, sabiendo que y es igual a 1 hasta n de A2 igual a A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más puntos suspensivos más AN. Propiedad de la sumatoria. Primera es sumatoria de n de i igual a 1 hasta n en la constante por A. De la constante de sumatoria cuando i igual a 1 hasta n de A permutación constante igual a CTE o sumatoria de i igual a 1 hasta n por A permutación más menos A permutación, sumatoria de i igual a n hasta n de AI más menos sumatoria de i igual a 1 hasta n de BI. La primera propiedad de la sumatoria de Riemann, y la cual deviene su importancia, es que si el número de subdivisión tiene a infinito, el resultado de suma converge a la integral definida de la función. Bueno, ahora
Ahora veremos un ejemplo de la suma de Riemann de función de x igual a menos x al cuadrado menos 6x más 1, que es la que ya está marcada aquí de rojo, del intervalo de menos 5 con menos 2. Ponemos primero el espacio que tiene cada rectángulo, que es 0.5 debajo de la curva por altura, que es el primero es de 0.5 por 0.6 igual a 3, el segundo es de 0.5 por 7.75 igual a 3.8, 0.5 por 9 igual a 4.5, 0.5 por 9.75 igual a 4.8, 0.5 por 10 igual a 5, 0.5 por 9.75 igual a 4.8. Todos los resultados de nuestra suma de Riemann sobre el área bajo la curva es igual a 26.1. Ahora pasamos al tema 1.4, definición de integral definida. La integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas, dada el intervalo de a, b, en el que para cada uno de sus puntos x se define una función x que es mayor o igual que 0 en intervalo de a con b. Se llama integral definida de la función entre los puntos a y b. El área de la porción del plano que está limitada por la función, el eje horizontal o x y la recta vertical de la ecuación x igual a a y x igual a b. La integral definida de la función entre los extremos del intervalo a b se denota como integral de ba de la función x de x más integral de cb función x de x igual a integral de ca de función de x. La integral definida cumple con las siguientes propiedades. Toda integral extendida a un intervalo de un solo punto de a con a es igual a 0. Cuando la función x es mayor que 0, su integral es positiva. Si la función es menor que 0, su integral es negativa. La integral de una función de funciones, integral de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales tomadas por separado. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función, es decir, se puede sacar la constante de la integral. Al permutar los límites de una integral, esta cambia de signos, dado tres puntos tales que a mayor que b mayor que c, entonces se cumple con la integración a trozos. Integral de BA es función de x más integral de c con b función de x igual a la integral de ca de función x de x. 1.5. Teoría de existencia. En muchas circunstancias fallamos en obtener la salida para una ecuación diferencial dada, entonces recurrimiento en otros métodos tales como los métodos geométricos, etc. Pero es esencial que en tal situación, antes de recurrir a otros métodos, averigüemos que si existe alguna solución para la ecuación dada. El teorema de existencia es uno de los métodos que cumple tal objetivo. El teorema de existencia afirma que la existencia de una única salida para una ecuación diferencial dada. Este teorema se aplica únicamente en las ecuaciones diferenciales de primer orden. También es esencial que la ecuación satisfaga las cláusulas iniciales establecidas
con ella. Matemáticamente, el teorema puede ser establecido como para una función dada de x hacia y, la cual es continua en el área limitada, generalmente un rectángulo del plano x menos y. X con y, si a menor que x menor que b igual a c menor que y menor que d. Sea un punto x0 y y0 en esta área limitada, entonces menor que 0 es igual, menor que 0 es real y existe una función en la que tenemos que x0 mayor que x mayor que más, para la cual tenemos una solución del valor inicial de la expresión de y en 3 de x igual a la función de x con y por x0 igual a y0. Aquí haremos mencionado un punto de existencia, un mayor que 0. Esto significa que la variable dada puede tener algún valor positivo para que la declaración dada sea verdadera. Sin embargo, no existe un límite superior para esta variable. 1.6. Propiedad de la integral definida. Si la función de x es igual a k por kr, entonces la integral de b a de k de x 0 por k paréntesis de b menos a. 2. Si f es integrable en el intervalo de a, b y k es una constante, entonces la constante de la función es integrable en a, b y la integral de ba de a constante por la función de x igual a, saca las constantes, la integral de ba, la función x de x. 3. Si f y g son integrables en a, b, entonces la función más menos de g es la integrable de en a, b y se denota integral de ba de la función de x más menos g por x de x igual a la integral de ba de la función x de x más menos la integral de ba de la función x de x. Bueno, en este caso sería de mes de x, en este caso sería g. Cuatro. Si función de x es integrable en a, b y c de intervalo de a, b, entonces función de x es integrable en ac y ac, b y se denota integral de ba de la función x de x igual a la integral de ca de la función x de x más la integral de c b de la función x de x. Si c e intervalo de a, b de la y función es integrable en ac y en cb, entonces la función integrable
en AB y se denota la integral de b de AB se lee de abajo hacia arriba de la función x de x, de la integral de AC de la función x de x más la integral de CB de la función x de x. Si la función x es integrable en AB, entonces define integral de AB de la función x de x igual a menos integral de AB de la función x de x. Si la función está definida en x igual a A, entonces se define integral de A con A constante por la función de x igual a 0. 1.7. Función primitiva. Sea función x mayúscula y función x minúscula, dos funciones definidas sobre el mismo intervalo. Función de x mayúscula es una primitiva de función de x minúscula y si solo función de x minúscula es la derivada de la función x mayúscula, f mayúscula prima de x es igual a la función de f minúscula por x. Para algunas funciones de la forma x, función de x igual a x incremento de y hacia y es la primitiva, se define como cualquier otra función, la cual cuando es diferenciada nos da de nuevo la función original de la función x. Esto significa que la función x es la derivada de su función primitiva o que la función primitiva es la integral de la presente función x. Por lo tanto, podemos decir que si función x es la función primitiva de función x, entonces función x mayúscula más c es también su función primitiva para los valores distintos de c, sin ningún prerequisito para obtener a c. Aquí función x más c representa a la familia de funciones primitivas. Al asignar distintos valores de c, obtenemos diferentes miembros de esta familia. Geométricamente, estos miembros se pueden obtener al cambio de cualquiera de las curvas paralelas a ellos. Existen muchos sinónimos para las funciones primitivas, tales como primitiva, integral, antiderivada, etc. Matemáticamente, para una función valorada real función x, la cual para un intervalo abierto de AB es de naturaleza continua, tenemos una función primitiva de función x, la cual es también una función valorada real derivable para el mismo intervalo abierto AB y es continua para un intervalo cerrado de AB. Esto puede ser representado como a revés de x intervalo abierto de AB, dos puntos, f mayúscula prima de x igual a f minúscula de x. La función primitiva de cualquier función puede ser encontrada a través del proceso de integración o antidiferenciación. Como se menciona anteriormente, no existe solo una función primitiva, sino que existe toda una familia de tales funciones. Ahora bien, Gx es un miembro de la familia de la cual la función primitiva de función x, si esta satisface la condición SE de R dos puntos a revés a minúscula e intervalo de AB cerrado dos puntos G de la función de x igual la función de x más c. Aquí C es la constante arbitraria de la integración. La función primitiva a veces se denota también como integral indefinida para la función x. Sabemos que es posible calcular el valor de una integral definida para la función x. Al calcular
el valor de la función primitiva que el límite superior e inferior de la función encontrada, la diferencia entre dos. Por lo tanto, se puede establecer que la integral de la función x de x igual a f mayúscula de x más c. Esto significa que nunca tenemos una sola función primitiva de función x f mayúscula para la función dada de f minúscula de x dada una función, también que para la función dada de f minúscula de x de grado n, la función primitiva de f mayúscula de x será de un grado más alto que el de la función dada. Un punto digno de mencionar es que a través de la declaración anterior podemos relacionar las integrales definidas con las integrales indefinidas. Esto es parte del teorema fundamental del cálculo. Ejercicio de las funciones primitivas. Bueno, que la integral de 3x cuadrada más 2x de x. Primero sacamos la propiedad de que sacas los números primeros y dejas la x después de la integral, y igualmente con el segundo término sacas el número y queda la integral de x. Bueno, ya una vez dado así, se aplica la fórmula de integral de u igual a ix n más 1 entre n más 1 más c, que es la que está aquí. Aquí ya se hizo automáticamente. Pues se pasa el 3, a 2 le sumas 1, pues quedan 3, al igual que aquí. Como aquí está un 1 invisible, le sumas un 1 y queda 2. Acá abajo se pone el número de arriba, que es 2 más 1, pues queda 3, al igual que en este caso, que es 1 más 1 igual a 2. Y después se pasa a dividir el 3, y una vez dada esta, pues queda x a la 3 entre 3 de x más 2x al cuadrado entre 2, y 3 con 3 se eliminan, igual que esta, 2 con 2, y queda que es x a la 3 más x cúbica más x cuadrada más c. 1.8. Teorema de valor intermedio. Teorema de valor intermedio. Supongo que f es una función continua para cada punto en el que intervalo de a a b. F tomará cada valor entre f de función de a y f de función de b. En ese intervalo, para cualquier L entre función de a y función de b existe un valor c, el intervalo a-b tal que la función c es igual a L. Y es lo que se denota aquí en las gráficas. C a y igual a función x, una función continua del intervalo cerrado de a a b, y si acá un número entre función de a y función de b, entonces existe un número x0 en intervalo de a a b es decir, a menor o igual a x0 menor o igual a b, que satisface la función de x0 igual a constante. En otras palabras, una función continua toma todos los valores entre función a y función b. Cuando los valores de x cambian
desde A hasta B. La siguiente gráfica muestra esto de una manera más clara. Queda una curva la cual no baja y puede seguir, depende de los números que te dé la constante de la función x, y va desde A hasta función de A, x0 hasta función de x0 y b hasta la función de b. Cuando el valor de constante va subiendo, los valores de x0 van moviéndose hasta la derecha para la gráfica de la función mostrada, y cuando k va bajando sobre el eje y, los valores de función 0 van moviéndose hacia la izquierda. Geométricamente, este teorema nos dice que línea horizontal y es igual a constante corta la gráfica de la función y de la función x en el al menos un punto cuando es continua en el intervalo cerrado de AB y se cumple que k es igual a la función de x0 y a menor o igual que x0 menor o igual que b. Es posible que corte a la gráfica de la función en varios puntos. Por ejemplo, se dibuja en un punto B después del máximo que se dibuja. Es posible que algunos puntos de la gráfica que la derecha horizontal corte a dos de sus puntos. 1.9 Teorema fundamental del cálculo. Bueno, el teorema fundamental del cálculo dice que la derivada de la integral de la función x de la función continua de función x es la propia función x, función prima de x igual a función de x. El teorema fundamental del cálculo nos indica que la derivación y la integración son operaciones inversas al integrar una función continua y luego derivarla se recupera la función original. El teorema fundamental del cálculo y proporciona un método abriendo para calcular integrales definidas sin necesidad de tener que calcular los límites de la suma de Riemann. Conceptualmente, dicho teorema unifica los estudios de la derivación e integración, mostrando que ambos procesos mantienen inversos. Sea función x una función integrable en el intervalo a-b, entonces función es continua entre a-b en todo punto c de a el intervalo a-b cerrado, en el que función sea continua. A se verifica que función x es derivada en dicho punto, o función prima de c es igual a función x. El teorema fundamental del cálculo integral nos muestra que la función x es precisamente el área limitada por la gráfica de una función continua. El teorema fundamental del cálculo dice que la derivación integral de una función a la misma función, es decir, es una función x a continua en el intervalo a-b y x es cualquier punto dentro del intervalo. Se puede definir de función x como integral de x a de la función t de t. Entonces, función prima de x es igual a función x. Así, la integral de función x puede basarse como la antiderivada o primitiva de esta función. La importancia de este teorema, al que en ocasiones se denota teorema fundamental del cálculo, reside de dos aspectos. Relaciona los dos puntos nociones del cálculo derivación mostrado que son procesos inversos. Esto significa que si la integral
de una función continua al derivar después se representa la función original. 2. Proporciona un teorema simple para resolver muchos de los integrales definidos. Este teorema se desprende del segundo teorema fundamental del cálculo, conocido también como regla de Brown o regla de Newton o Lewis, que permite calcular fácilmente el valor de la integral definida a partir de cualquiera de sus primitivas de la función. Esto es, dada una función x continua en el intervalo de a, b, si función x es una función primitiva de función e, es decir, función prima de x es igual a función de x. Entonces, la integral de a, b de la función x de x es igual a función b menos función a. Ejercicio: comprobación de la teoría fundamental del cálculo. Integral de 1 hasta 2 de la función x cuarta más 3x3 menos x de x. Y se pasa la integral de 2 a 1 de esta, pasa, como está dividiendo, pasa multiplicando. Y así queda por x cuarta más 3x menos x de x. Por lo tanto, y pasa la x, por lo tanto, cada x con x se eliminan, igual a la integral de 2 con 1 de x cuarta más 3 x a las 3 menos x de x, solamente quedó lo de adentro. Y cuando queda así, usamos la propiedad número 4, que es la suma de cada una de ellas. Por eso queda, como aquí no tiene ningún número, queda integral de 2, 1 de x cúbica, porque le quitas 1, de x más, sacas el 3, la integral de 2 con 1, como es cúbica, ahora es cuadrada, menos x, pues yo lo representé con un 1, pero puedes poner la x de la integral de 2 con 1 de x. De una vez que así, se aplica la fórmula de la integral de u igual a ix n más 1 entre n más 1 más c. Por lo tanto queda la integral de 2 con 1 de x 3 más 1 y 3 más 4 más 3 integral de 2 con 1 de x 2 más 1 entre 2 más 1 más la integral de 2 a 1 de x. ¿Y qué pasa? Y queda x cuarta sobre cuarta, la rayita está de 2 con 1 más 3 intervalo de 2 con 1 de x a 3 entre 3 menos x de intervalo de 2 con 1. Bueno, pasamos a comprobar. Primero lo comprobamos resolviendo la ecuación, y como está dividiendo, pasa a cada una de ellas a dividirlas. Por eso aquí en este caso x cuarta entre x queda x cúbica más x cúbica de x queda 3x a la 2 menos x entre x igual a 1 de x. Y está correcta. Y lo podemos pasar a comprobar con la fórmula fundamental del cálculo que acabamos de mencionar hace un momento, que es función x de x de la función a menos función b, integral de 1, de 2, porque ya esta ecuación la vamos a poner con los valores de 1 a 2. Primero va a ser con los del 2, que es 2 entre 4 entre 4, 2 a la 4 entre 4 más 3 por 2 cúbico entre 3 menos 2
y se pone corchetes para marcar que ahora es con el otro número, y se hace lo mismo, pero en vez de 2 ahora es un 1, y les resolvemos. 2 a la 4 son 16 entre 4, más 3 por 2 a la 3 pues son 8 entre 3 menos 2, y en este caso hacemos lo mismo. 1 a la 4 pues es 1 y se pasa el 3. 1 a la 3 pues es 1 menos el 1 que está aquí, y se pasa igual con el 3, corchetes. Integral de 1, 2, 3, pues se pasa así como está el 16 entre 4, y se hace la multiplicación de estos dos, que 3 por 8 son 24, y se cae entre 3 menos 2, y eso pasa igual si hacemos lo de aquí. 3 por 1 pues son 3, y pasa entre 3 menos 1 que está acá. Aquí hicimos las multiplicaciones para pasar a hacer las divisiones. 16 entre 4 pues queda 16, más 24 entre 3 pues queda 8, y se pasa el menos 2. En este caso pues es 1, más 3 entre 3 pues queda 1, menos 1. Se pasa el 16, más 8 menos 2 pues son 2, más, y luego en este caso pues 1 más 1 son 2, menos 1 pues son 2, queda el 1 aquí en este caso, y 16 más 6 son 22, más el 1 igual a 22. 1.10. Cálculo de integración definida básica. La integral definida. Consideremos una curva situada sobre el eje X que representa la gráfica de la función con la ecuación y igual a la función X. Sea encontrar el área S, que es lo que está pintado, de la superficie limitada de la curva en la ecuación y es igual a la función X. El eje X y las rectas paralelas el eje Y en la ecuación X igual a A y X igual a B. Para tal efecto, dividimos el intervalo de AB cerrado en n partes no necesariamente iguales como se muestra a continuación. Pueden ser una chica, una grande o una más grande. En este caso aquí son 3 rectángulos. Denotamos con x1 la longitud de la primera parte, de la segunda parte con x2, así sucesivamente, hasta el último xn. En cada parte elegimos el punto R1, R2 hasta Rn, de tal forma que función de R1 por 1 nos da el área del primer rectángulo, x1 en la base y función de R1 en la altura. Así sucesivamente en el 2, que función de R2 por 2 da el área de la segunda rectángulo, y por lo tanto f de Rn por xn da el área del anecismo rectángulo. Luego se tiene que Sn se va a la función de R1 por x1 más la función de R2 por x2 más puntos sucesivos más función de Rn por xn. En la suma del área de los rectángulos de la figura anterior, integral indefinida, dada una función definida de intervalo, se dice que otra función de f mayúscula es primitiva de la f minúscula en L. Si la f mayúscula es derivable en L y f' es igual a f minúscula en I,
Si conocemos que la función x es igual a 2x, las funciones x cuadrada, x cuadrada más 3, x cuadrada menos 1, x cuadrada más 1 hasta xn son primitivas de función, pues la derivada de cada una de ellas es 2x. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver mi video. Los invito a que se suscriban y activen las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Toda la información basada en este video está en la cajita de información.